tercer bloque de 30 online y me movía para pelear, para tratar de mirar la seña, así que no, pero todo el equipo de gente. para pelear, ¿Cuántos eran? 30 más o menos acá en el 30, estudio. sí. Bueno, nos vamos a meter en el tema impositivo y habíamos hecho la promesa que con Santiago Sáenz Valiente vamos a analizar cómo cerrar bien el año, cómo cerrar, digamos, balance, los que cierran ahora el 31 de diciembre, y a su vez cómo, digamos, estar tranquilos, sin problemas impositivos y festejar. Me miró con cara rara, digo, ¿será posible que esa tranquilidad no sea tranquila? A ver, ¿qué cosas hay que tener presente de acá estos 10 días hábiles que faltan para fin de año, digamos? Diría, lo primero es la emergencia. La emergencia agropecuaria se acaba de reglamentar y lo primero que hay que ver es si hay deudas en gestión administrativa, porque hay muy poco plazo, hay 30 días para tramitar en el municipio el certificado de emergencia o desastre del propio predio, presentar en AFIP, hacer los trámites para que no se ejecuten esas deudas. ¿Hasta cuándo hay tiempo para eso? Y en realidad la resolución salió hace 2 días y hay 30 días. O sea, hasta mediados de enero. Sí, algunos se privarán de irse de vacaciones para poder hacer los trámites respectivos. De un lado al otro. La cuestión de la emergencia es todo un tema, porque la ley nueva, que reemplaza a la anterior, es prácticamente idéntica. Lo curioso es que durante más de 20 o 25 años tuvimos la 22913, con la misma normativa que está ahora con la nueva. Lo único que la nueva habla de un monto de 500 millones de pesos destinados a créditos, a digamos, la prórroga de los impuestos. ¿Sabes cuál es el problema más grande de la emergencia? Que creo que lo sabemos todos. No están incluidas las retenciones, los derechos de exportación. Entonces, ¿qué pasa? Te dan prórroga. La prórroga implica... ¿Prórroga para pagar qué impuestos? Para pagar impuestos, entre los cuales están ganancias. Si estás en emergencia probablemente no tengas ganancia. Impuesto a la ganancia mínima presunta, gran beneficio. Impuesto a los bienes personales. Pero el impuesto patrimonial por excelencia, que es el impuesto a la participación societaria, en el caso de una sociedad regular o irregular, no entra. Por el otro lado, hay que demostrar que hay una pérdida de capacidad de producción del 50% para entrar en prórroga, digamos, en lo que es emergencia. Y para entrar en desastre, más del 80%. Ahora, el tipo que tiene el 78% está igual que el que tiene el 50% o el 52%. No es muy lógico. Tendría que haber habido aprovechar este cambio de ley para hacer una modificación. Pero por el otro lado, los derechos de exportación, como te decía, no entran. ¿Por qué? Porque un artículo que estaba se vetó. Entonces, si vos lográs tener alguna producción para ser vendida con motivo de emergencia o desastre, tenés igual la exacción del 35% en el caso de la soja, por ejemplo. Ahora se está hablando de sacar los derechos de exportación al girasol, ¿no? Sí, presentarla como una economía regional, digamos. Santiago, te hago una pregunta. ¿La curva Laffer de los impuestos? Sí, señor. Bien, bueno. Entonces, si uno analiza un poco la teoría esta de este señor Laffer, que fue tan buena, decía que si vos a la gente le cobrabas impuestos relativamente justos, la gente pagaba, cuando ya había un momento que te apretaba y te llegaba el agua a casa, te hacía difícil. A mí me da la sensación, yo lo percibo, no en el sector, pero lo percibo en el día a día, que vas a comer un lugar, que de repente compras una camisa o algo en una casa que muy buena, etcétera, etcétera. ¿Me da el ticket? Sí. ¿Viste? Mira para abajo, así medio con cara de bronca o lo que sea, ¿no? Lo empiezo a percibir mucho más desde hace un año y esto como que se va acentuando. ¿Qué está pasando con la recaudación impositiva? Pues estamos recaudando más, pero hay más inflación también. Mira, la recaudación impositiva anda en el orden de los 300.000 millones de pesos. Es una plata, creo, más o menos importante, ¿no? El aumento del gasto público es también... más que importante. Más que importante. La verdad que a mí me preocupa que se mida el éxito tributario a través exclusivamente de la recaudación. Creo que la composición de la recaudación con el tipo de tributo que se trate no es lo mismo conseguir una recaudación con impuestos neutros y con impuestos distorsivos. Por ejemplo... Y por ejemplo, nosotros hoy tenemos la falta de aplicación de ajuste por inflación, hace claramente distorsivo el impuesto a las ganancias, porque no es equitativo. El impuesto al débito y crédito, hay una parte que es pago cuenta, pero todo el resto es francamente distorsivo porque nada tiene que ver con la capacidad contributiva, con la riqueza. Por haber depositado un cheque en una cuenta. ¿Las retenciones cómo juegan? Las retenciones son absolutamente distorsivas porque justamente es un impuesto a los ingresos. Nada tiene en cuenta, digamos, los costos. Entonces, realmente el problema de las retenciones es muy grave, porque además bajan los otros impuestos que son coparticipables. Al tener un menor precio de venta, porque hay un 35% que te sacan, las retenciones te la bajan del precio del mercado. Disminuye, que es el que se coparticipa entre las jurisdicciones. Sabemos el problema que tiene el interior. Entonces,
desde ese punto de vista la recaudación me parece preocupante. Lo otro es que se mide normalmente en valor nominal los incrementos de recaudación, cuando de hecho tenemos que saber y reconocer que una cierta inflación hay. Podríamos tener distintas medidas, depende del economista que lo mida, ¿no? O el sector que lo mida. Todo el mundo coincide por lo menos del 15%. La inflación está, entonces creo que no se puede medir de esa manera. El tema de la recaudación, creo que, fíjate lo que pasó ahora, ayer. En realidad se publicó hoy la resolución, creo, de 2007-23, que establece la nueva moratoria. Necesitan plata. Una moratoria amplia, esto para todos los impuestos. Una moratoria que contempla 24 cuotas, con una tasa de interés del 9,6% anual, que es un 0,8% mensual. Una moratoria que dicen va a alivianar la mochila del contribuyente. Pero no se puede, me parece a mí, seguir planteando, si bien es un beneficio, no olvidemos que las deudas fiscales devengan un interés del 2% mensual, es un 24% anual. Lo que estamos hablando de este 9,6 es anual de financiación. Entonces, está bien, lo que vos me querés decir es que a mí me conviene, en muchos casos, digo, la gente puede pensar, ¿no? A mí me conviene no pagar y después esperar una moratoria, digamos. Bueno, eso es un clásico, Carlos. Eso es un clásico, Carlos, está claro. Ahora, es más, si yo tengo una deuda, me conviene entrar con un 9,6 anual y no con el 24, digamos, que venía por afuera de la moratoria. No. El 24% anual desde el momento que venció la deuda hasta el momento que yo me adhiero a la moratoria, eso sigue corriendo y no está condonado. Lo que me condonan es financiación posterior. O sea, me perdonan una parte o me reducen la tasa. El problema grave a mí me parece que no se puede seguir estableciendo ni blanqueos ni moratorias sin un planteo de reforma tributaria. Es decir, no podemos estar con los tributos que tenemos, con el nivel de presión fiscal que hay, porque podremos solucionar en parte lo anterior, la mochila se aliviana, pero el futuro tiene que cambiar. El tema tributario está muy duro, la presión fiscal en la Argentina es elevadísima y no me voy a cansar de decir que los impuestos hay que pagarlos, se necesitan para brindar los servicios básicos de un país. En eso estamos todos de acuerdo, pero creo que hay que hacer una revisión muy importante de estos impuestos que hacen que la gente termine sin cumplir, que busque evasión, como decís vos, que en definitiva es lo que termina sucediendo. ¿Y qué es lo preocupante? Los países que han crecido económicamente han crecido sobre la base de un sistema tributario sólido, como ha sido Chile, como ha sido en su oportunidad España cuando se organizó. Hoy hay problemas, pero la verdad que los problemas son mucho menores que los nuestros. En el fondo ellos dicen que están en crisis, pero habría que enseñarles porque es una crisis, ¿no? Santiago, nos quedamos con el primer punto de la pregunta que te había hecho Carlos. Vos dijiste, bueno, la primera que tendríamos que ver es esto de emergencia agropecuaria. Después, ¿qué otros puntos más, así dichos, como un listadito y un bullet point para un productor que está mirándonos del otro lado? Primero, revisar si corresponde que sean agentes de retención y no están registrándose como agentes de retención. Aquellos que facturan más de 5 millones de pesos, provincia de Buenos Aires obliga a que se inscriban como agentes de retención del impuesto a los ingresos brutos. Esto es una complejidad administrativa importante, pero es necesaria cumplirla porque las sanciones y las multas ante la falta de cumplimiento son enormes. Segundo, por supuesto, en los cierres habría que ver y analizar la forma de retribución de los directores. Me parece un punto muy importante para una planificación fiscal. Tercero, podemos hablar, bueno, de lo que dijimos de la emergencia. Y después, bueno, los números son muy finitos. Últimamente tenemos muchos quebrantos. Esos quebrantos se trasladan durante 5 años, pero también se van desvalorizando. O sea, otros puntos para verificar son, para mí, no hay otra que la planificación fiscal, la contabilidad lo más al día factible que sea posible, estar muy cuidadosos respecto a los vencimientos, son muchos, las obligaciones fiscales formales, que no necesariamente implican una determinación de impuestos, son cantidades y están previstas sanciones importantes, con lo cual hay que advertir que está claro que la presión fiscal es enorme, está claro que la presión administrativa desde el punto de vista fiscal también genera costos altos. Y bueno, hay que estar muy atento, hay que ver el tema muy bien de las valuaciones, la conformación de las valuaciones de las cementeras, la evaluación de la hacienda, que tiene normas específicas de evaluación según sea cría invernada, que esté correctamente evaluado. Después también está el tema de las imágenes satelitales, que se están acercando al productor y le están soplando en la nuca respecto de qué es lo que hay sembrado y cuáles son las hectáreas sembradas. Creo que hay que tener la precaución
de llevar el mayor control posible para poder presentar alguna prueba ante el fisco, si el fisco llega a hacer alguna intención de determinación, porque el problema es muy grave, sí, o es una sí, presunción. Creo que hay muchas cosas que advertir, y por ejemplo el turismo rural, la semana pasada la AFIP salió a controlar el turismo rural. El monotributo es otro tema que se acaba de modificar, aumentó las cuotas, pero también, sobre todo, aumentó también, digamos, la posibilidad de muchos contribuyentes que estaban fuera del monotributo de poder incorporarse. Ese monotributo en sí mismo es un tema concreto, sí, complejo, curiosamente complejo, digo curiosamente porque se supone que debe ser simple. Monotributo, tan simple como sin embargo, eso. tiene, en total, entre la ley y las resoluciones tenemos 500 artículos de monotributo, o sea, está un poquitito complicado. Pero bueno, lo cierto que es un tema para analizar, los que están afuera, si pueden entrar y les conviene, hacer un cálculo, los que están adentro, también ver los que están en las etapas más abajo, en las primeras escalas, que les aumentó mucho la cuota mensual. Es un tema para analizar el monotributo porque, bueno, existe, creo que distorsiona muchas situaciones y genera inequidades, pero el que lo pueda aprovechar siempre y cuando sea real, y esperemos eso no implique también o no incentive a que haya trabajadores que en realidad debían estar en relación de dependencia y lo figuren como monotributo. Es un problema bastante general del monotributo desde hace muchos años. Bueno, esto digo como para tener en cuenta acá el cierre de año, y digo como para arrancar el año bien, ¿qué cosas hay que tener presentes? No, para arrancar el año bien, esperemos buenos precios y buenos rindes. La verdad que en materia impositiva. No, la verdad que desde el punto de vista fiscal, un poco ya lo comenté, es decir, hay que estar muy cuidadoso en la fase administrativa, en la fase de liquidación, en la fase de proyección, ver si hay distintas formas jurídicas que puedan beneficiar. Depende también del nivel de patrimonio, el tema del impuesto a la participación societaria con bienes personales. Hay que analizar en cada caso. Está bien, pero hay muchas cosas, digamos, para tener en cuenta. Sí, más o menos como el listado que dijiste al cierre. Bueno, le agradecemos mucho al contador Santiago Sanvaliente en esta columna que hace con cierta periodicidad y que nos pone un poco al día. Hay un listado de cosas realmente muy interesantes, de esa nota también, que como para ir para atrás y tenerla en cuenta. Y yo diría incluso hasta para sentarse con el contador, ¿no?, y ponerse bien al día. Nos vamos al cuarto bloque. En el cuarto bloque nos metemos en energías renovables con el ingeniero Alejandro Gallino de la Asociación de Biocombustibles, y vamos sobre todo a analizar este temazo que ya está y bueno, y cómo de alguna manera impacta en su propio negocio, en el campo, en el agro y en la cadena. Espérenos un minuto y medio.